Bueno, vamos a checar rápidamente cómo se resolvió el problema número 2. Aquí lo que pide en este problema es transformar todo este circuito en una sola fuente de voltaje con una resistencia en serie. Y de aquí lo primero que salta a la vista es que en esta rama de aquí tenemos una fuente de voltaje con una resistencia en serie que es de 20 ohms. Y en la rama que está acá tenemos una fuente de 16 volts con una resistencia de 40 ohms. Entonces nosotros de un solo jalón podemos transformar pues esas dos ramificaciones, tanto esta de aquí como esta de aquí. Esta podemos intercambiarla por una fuente de corriente con una resistencia en paralelo y de igual manera podemos hacerlo nosotros con esta. Entonces vamos a como primer paso hacer estas transformaciones. Y podemos ver que nuestro circuito queda de la siguiente manera. Entonces, acá ya lo que pasó es que esta fuente de corriente quedó de 0.6 amperes, que viene siendo el reemplazo de esta fuente de voltaje con esta resistencia en serie. Entonces, quedó esta fuente de corriente de 0.6 amperes con una resistencia de 20 ohms en paralelo. Y al hacer el reemplazo de la otra fuente, queda esta fuente de corriente de 0.4 amperes con una resistencia en paralelo de 40 ohms. Y aquí lo que pasa es que otra vez, como en el problema anterior, todo quedó en paralelo. Esto ya es muy conveniente aquí. ¿Por qué? Porque yo puedo reordenar ya los elementos como yo quiera. Recuerden siempre y cuando respete yo que todos los elementos estén conectados al mismo par de nodos. Entonces lo que voy a hacer va a ser pues mover todas las fuentes de corriente a que estén todas cercanas entre sí, y voy a hacer lo mismo con las resistencias. Esto es nada más para que se vea cómo voy a ir haciendo la reducción. Entonces, bueno, este siguiente paso únicamente fue la reordenación. Aquí reordené yo todos mis elementos, recordando que las conexiones se respetaron. Es decir, todos los elementos están conectados al mismo par de nodos. Entonces, lo que yo haría aquí es reducir primero las fuentes de corriente. Entonces, vemos que todas las fuentes de corriente pues apuntan en la misma dirección. Entonces yo voy a sustituirla por otra fuente de corriente que apunte en la misma dirección y que sea la suma de todas estas. Entonces si yo sumo 3 y 0.6 y 0.4 me da una fuente de corriente de 4 amperes. Que es lo que puedo ver yo acá ya en el siguiente paso. Entonces, bueno, aquí quedan estas resistencias en paralelo. Y para no complicarme la existencia, lo que voy a hacer es todas esas resistencias en paralelo voy a reducirlas de un solo jalón. Y al momento de hacer eso, me va a quedar una sola resistencia de 5.71 ohms en paralelo con una fuente de corriente de 4 amperes. Y lo único que restaba aquí era, pues, hacer la transformación de esta fuente de corriente en paralelo con una resistencia, transformarla en una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Entonces, bueno, si ustedes hacen las operaciones con los valores, si multiplican los 4 amperes por 5.71, se van a dar cuenta que da un valor de 22.85 volts, que es el valor de esta fuente que está aquí. Y bueno, entonces queda la fuente de 22.85 volts en serie con la resistencia de 5.71 ohms.